¿Dónde vive la mayoría de la población mexicana en Estados Unidos hoy? La respuesta no es solo la frontera, la presencia mexicana está dispersa y concentrada a la vez, desde megaciudades hasta ciudades medias y regiones rurales, y explica buena parte de la economía, la cultura y la política del país. En este video haremos un recuento de menos a más. Te voy a mostrar los 7 estados que hoy tienen más personas de origen mexicano, por qué están ahí, cómo llegaron y qué impacto tienen en sus comunidades. Antes de empezar, te doy un dato para que lo recuerdes. Más del 60% de las personas que se identifican como hispanas son de origen mexicano y casi la mitad de esa población vive en solo 2 estados. Quédate hasta el final. El puesto número 1 lo explica todo y te sorprenderá. Puesto número 7, Florida. Florida aparece en esta lista porque, aunque su comunidad hispana es muy diversa, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, la población de origen mexicano también es significativa en números absolutos. Según los recuentos censales y estimaciones del ACS 2020, la cifra de personas de origen mexicano en Florida ronda los cientos de miles. En 2020, la cuenta aproximada para mexicano en Florida fue del orden de los 713,000. Esta presencia se explicó inicialmente por flujos laborales y, más recientemente, por movimientos internos de migrantes, personas que llegaron a Florida desde el suroeste o desde otros estados en búsqueda de empleo, clima o reagrupamiento familiar. ¿Por qué México hacia Florida? A diferencia del patrón clásico, frontera noroccidental, la migración mexicana hacia Florida se aceleró por varios factores. La demanda laboral en la construcción, la agricultura y sobre todo el gigantesco sector de servicios y turismo en regiones como el área metropolitana de Miami y los polos turísticos del centro y sur del estado. Muchos mexicanos también llegan a Florida como trabajadores temporales o estacionales, o a través de movimientos internos desde estados con mayor concentración, por ejemplo familias que se mudan desde California o Texas en busca de menor costo de vivienda o mejores salarios relativos en ciertos nichos. Culturalmente, la comunidad mexicana en Florida está construyendo su presencia. Restaurantes, comercios, actividades religiosas y centros comunitarios en ciudades como Orlando, Tampa y el área de Miami reflejan una migración que ya no es solo de paso. En términos políticos y sociales, la comunidad está creciendo en organización. Hay asociaciones de apoyo legal, centros de salud en español y programas de integración. Esto significa que, aunque Florida no es el principal hogar histórico de mexicanos, su peso numérico es lo suficientemente grande como para influir en mercados laborales y paisajes culturales en todo el estado. Si te sorprende la presencia mexicana en un estado tan vinculado al Caribe y Latinoamérica, atención, el puesto número 5 te mostrará un patrón distinto. Un estado del interior que ha multiplicado su población mexicana por migración interna y crecimiento laboral, pero antes vamos con el siguiente estado. Puesto número 6, Washington. Washington aparece entre los top por su creciente población mexicana en términos absolutos. Ciudades como Seattle y áreas metropolitanas en su cadena urbana han recibido flujos sostenidos de personas de origen mexicano atraídas por empleos en la construcción, manufactura avanzada, la agricultura en el Valle de Yakima y el sector de servicios. Según los datos del censo y estimaciones del ACS, Washington tenía en 2020 a 2022 varios cientos de miles de personas que se identifican como de origen mexicano. La cifra ronda los 700,000 a 730,000 en recuentos agregados. Una presencia que ha aumentado por la migración interna desde estados como California y por llegadas directas. La explicación económica es clara. La economía del noroeste, con su mezcla de tecnología, puertos que comercian con Asia, agricultura de alto valor y construcción, genera demanda de mano de obra en oficios, logística y servicios que muchas familias mexicanas han cubierto. Además, el costo de vida en las periferias metropolitanas y el atractivo de empleos con beneficios en ciertas industrias han facilitado la fijación de hogares mexicanos en ciudades medias y condados rurales. Washington no es homogéneo. La mayor densidad se concentra en el corredor Seattle-Tacoma y en zonas agrícolas al este del estado. En lo cultural y social, la comunidad mexicana en Washington ha formado redes de apoyo, iglesias, centros comunitarios, medios en español. También ha conseguido representación local, concejales,
activistas y asociaciones laborales han logrado atención en políticas públicas sobre salud, educación bilingüe y derechos laborales. En resumen, Washington ilustra la dispersión de la población mexicana más allá del suroeste tradicional. La migración y la movilidad interna reconfiguran mapas, y la presencia mexicana ahora es un factor en estados costeros del noroeste tan alejados de la frontera. Puesto número 5, Colorado. Colorado ha vivido una de las dinámicas migratorias más visibles en la última década. Crecimiento poblacional acelerado que ha incluido a comunidades mexicanas tanto por inmigración directa como por migración interna desde California, Texas y el suroeste. Censos y encuestas del ACS muestran que Colorado supera los 800,000 a 870,000 residentes que se identifican como de origen mexicano. Su participación dentro del total hispano es importante y ha crecido de forma sostenida. El fenómeno combina varias fuerzas: demanda de mano de obra en agricultura de alto valor y empaque, construcción y servicios, junto con la atracción de ciudades con empleo estable y calidad de vida relativa. El patrón en Colorado es mixto. Por un lado, áreas rurales del sur y centro cuentan con históricas poblaciones agrícolas de origen mexicano. Por otro, el crecimiento urbano reciente ha traído familias jóvenes y trabajadores que buscan empleo en sectores de servicios, logística y tecnologías relacionadas. Las políticas locales de varias ciudades han facilitado la integración, clínicas comunitarias en español, programas de educación bilingüe y oficinas municipales de apoyo a inmigrantes. Eso convierte a Colorado en un caso de estudio sobre cómo la migración interna, familias que se mudan desde estados con mayor concentración mexicana hacia estados con trabajos disponibles, reconfigura la geografía social. Culturalmente, la presencia mexicana es visible: mercados, restaurantes, celebraciones, medios locales en español y festivales que integran la cultura mexicana. Políticamente, la comunidad gana presencia en espacios locales y en el electorado, lo que incrementa la oferta de servicios públicos en español y programas educativos. Además, la mezcla entre tradición y llegada reciente, jóvenes familias urbanas, crea tensiones pero también una vitalidad económica y cultural que da a Colorado un papel central en la nueva dispersión de la población mexicana en Estados Unidos. Si Colorado te muestra la migración interna en acción, no pierdas el puesto número 3. Es un estado fronterizo donde la vida binacional es cotidiana y donde la densidad mexicana impacta desde el campo hasta los bloques urbanos. Pero antes de llegar ahí, vamos con el siguiente puesto. Puesto número 4, Illinois. Illinois, y en particular el área metropolitana de Chicago, es un ejemplo claro de cómo la migración mexicana no es exclusiva del suroeste. Illinois albergaba en 2020 más de 1.7 millones de personas que se identifican como de origen mexicano, según compilaciones del censo. Una cifra que sitúa al estado entre los más importantes fuera de la costa occidental y el sur. La historia de esa presencia comienza en el siglo XX, con atracción por trabajos manufactureros, ferrocarril y la industria urbana, y se consolidó con la formación de barrios, redes laborales y organizaciones comunitarias. La trayectoria hacia Illinois tuvo varios hitos. En el periodo de auge industrial se demandó trabajo en fábricas y construcción. En décadas más recientes, la diversificación económica de Chicago, servicios, logística, salud, ha mantenido una demanda constante. La migración interna, personas que salieron del suroeste o de ciudades más caras, y la llegada directa de inmigrantes crearon una demografía mexicana diversa. Trabajadores de primera generación, familias de segunda y tercera generación con ciudadanía y empresarios que hoy dirigen negocios locales. En el plano social y cultural, la influencia mexicana en Illinois es profunda, desde enclaves como Pilsen en Chicago, con su arte, restaurantes y centros culturales, hasta festivales masivos que celebran la tradición mexicana. Políticamente, la comunidad ha ganado representación en gobiernos locales y estatales, y organizaciones sociales ofrecen servicios en español, clínicas comunitarias y programas educativos. No obstante, Illinois enfrenta retos: desigualdad espacial, acceso a vivienda asequible y la integración de nuevos inmigrantes en mercados laborales cambiantes. Aún así, la presencia mexicana aquí demuestra que no se limita por la frontera. Forma parte integral del corazón urbano-industrial de la nación.
Puesto número 3, Arizona. Arizona es, en muchos sentidos, la encarnación de la frontera contemporánea, grandes proporciones de población de origen mexicano en condados fronterizos y la metrópolis en crecimiento, Phoenix, convierten al estado en un punto crítico para estudiar la vida binacional. El censo registró en 2020 cerca de 1.900.000 personas de origen mexicano en Arizona, lo que lo ubica como el tercer estado en conteo absoluto. Esa concentración se explica por la cercanía geográfica con México, la historia de asentamientos, las economías agrícolas del sur del estado y la expansión urbana que absorbe trabajo en servicios y construcción. La vida en Arizona es binacional de muchas maneras. Familias que cruzan la frontera casi a diario, economías integradas en sectores agroindustriales y una fuerte presencia del español en medios y servicios públicos. En el sur, Tucson, Yuma, áreas fronterizas, la cultura y la economía mantienen vínculos históricos con Sonora y otros estados mexicanos. En Phoenix y sus suburbios, la comunidad mexicana se integra en sectores del comercio, la salud y la manufactura. Además, Arizona ha sido escenario de políticas migratorias y de seguridad fronteriza que tensionan la realidad social. Eso ha hecho que la comunidad se organice políticamente y que los servicios comunitarios se fortalezcan para atender necesidades legales, de salud y educativas. A pesar de las tensiones políticas, la comunidad mexicana en Arizona es resiliente, crea redes de apoyo, lidera iniciativas locales y participa en la vida pública. La densidad regional, porcentaje de población hispana y mexicana, hace que la presencia cultural sea parte del paisaje cotidiano, música, gastronomía, prensa en español y festividades. Este carácter fronterizo y urbano-rural a la vez hace de Arizona un caso central para entender por qué la población mexicana no solo está presente, sino que es estructural para la economía regional y la identidad del suroeste. Si Arizona te mostró la frontera en primera línea, prepárate para los dos gigantes que concentran la mitad de la población mexicana en Estados Unidos. El próximo es Texas, pero el número 1 lo cambia todo. Sigue hasta el final para descubrir por qué. Puesto número 2, Texas. Texas es, junto con California, el gran hogar histórico de la población de origen mexicano en Estados Unidos. El censo de 2020 registró en Texas cerca de 9.4 millones de personas identificadas como mexicanas, una cifra que pone al estado como el segundo con más mexicanos en términos absolutos, detrás de California. La presencia mexicana en Texas es tan antigua como la frontera. Familias, asentamientos y ciudades crecieron en la región mucho antes de la configuración moderna de fronteras. Es una mezcla de historia, economía y cultura. La economía texana ha sostenido estos flujos por décadas. Agricultura, ganadería, refinerías, la industria petrolera y más recientemente la tecnología y la logística. Ciudades fronterizas como El Paso y Laredo tienen mayorías hispanas y fuertes lazos con México. Áreas metropolitanas como Houston y San Antonio albergan enormes comunidades mexicanas con raíces multigeneracionales. Además, Texas ha sido un destino para migración interna desde otros estados y para llegadas directas desde México, generando una mezcla de inmigrantes recientes, familias establecidas y ciudadanos de larga data. Culturalmente, la impronta mexicana en Texas es profunda. Tradiciones, cocina, música, idioma y políticas locales reflejan una convivencia binacional. Políticamente, la comunidad mexicana impacta elecciones locales y estatales, y redes de organizaciones civiles y sindicatos trabajan por derechos laborales, acceso a salud y educación. Texas es, por tanto, más que un número. Es una región donde la presencia mexicana modela economía, cultura e identidad regional de manera central. Puesto número 1. California. California es, por amplio margen, el estado con más personas de origen mexicano en Estados Unidos. Según el censo y las compilaciones oficiales, en 2020 la cifra de personas que se identificaron como de origen mexicano en California superaba los 12 millones, lo que hace que este estado concentre la mayor parte de la diáspora mexicana en términos absolutos. La explicación es histórica, económica y cultural. California fue parte de México, y la presencia hispana mexicana tiene raíces que se remontan mucho antes de la anexión estadounidense.
A eso se sumaron múltiples olas migratorias, trabajadores agrícolas, braceros, migración familiar y flujos económicos recientes. Económicamente, la comunidad mexicana ha sido clave en sectores esenciales: agricultura del Valle Central, construcción, servicios, manufactura y creatividad cultural. Las redes familiares y comunitarias han convertido a ciudades como Los Ángeles, Fresno, Bakersfield y el Inland Empire en espacios donde la cultura mexicana es el pulso cotidiano: lengua española, festividades, medios de comunicación, negocios familiares y una vida comunitaria intensa. Además, California ha sido un destino preferente por políticas locales que facilitan el acceso a servicios, escuelas multilingües, protección local para inmigrantes, programas de salud comunitaria y por la disponibilidad de empleos en sectores de baja y media calificación. Políticamente, la comunidad mexicana en California ha generado liderazgo: alcaldes, representantes estatales y activistas que transforman políticas públicas. Culturalmente, la influencia mexicana es central en la identidad californiana: gastronomía, música, festividades oficiales y producción cultural que exporta a todo el país. En resumen, entender la presencia mexicana en Estados Unidos exige partir por California. Aquí está la mayor parte de la historia demográfica, económica y cultural que conecta a ambos países. Hicimos el recorrido de menos a más: Florida, Washington, Colorado, Illinois, Arizona, Texas y California. 7 estados, 7 mapas distintos de la experiencia mexicana en Estados Unidos. Desde la frontera y la agricultura hasta las grandes megalópolis y la migración interna que redefine ciudades del noroeste y el interior. No son solo números, son familias que alimentan la economía, industrias que dependen de su trabajo, improntas culturales que transforman barrios y decisiones políticas que empiezan en lo local y llegan hasta Washington. Si este video te abrió los ojos, comparte, comenta y cuéntame: ¿en qué estado vives? Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas la próxima entrega. Nos vemos en el siguiente video.